Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 4ID Live, un programa donde revisamos y profundizamos diversas áreas de la ciencia, la medicina y la tecnología. Soy Macarena Rojas Ábalos, periodista científica y conductora de esta plataforma líder en divulgación de la ciencia. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para la salud pública, el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH coloquialmente. Según datos del Ministerio de Salud, se estima que en Chile 67.000 personas viven con este virus y de estas, solo el 70% ha sido diagnosticada. Una epidemia que se comenzó a viralizar en los años 80 y que en el último tiempo, gracias al avance de la ciencia, han hecho que su diagnóstico deje de ser una sentencia de muerte para convertirse en una enfermedad totalmente controlada. Y para hablar de un nuevo método de prevención, estamos con el doctor Michel Serri, quien es médico infectólogo del Hospital San Juan de Dios, de la Clínica Dávila y la Red Salud Vitacura, y también miembro de la Sociedad Chilena de Infectología y de SIDA Chile. Michel, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. Michel, entremos de lleno. Un poco de contexto. Estamos en una pandemia, tercer año consecutivo. ¿Cuáles han sido quizás esas consecuencias en enfermedades de transmisión sexual en general? Aún estamos en una fase de intermedio en relación a lo que está pasando epidemiológicamente con las enfermedades de transmisión sexual. Hasta el inicio de la pandemia veníamos con un aumento, principalmente en los diagnósticos de VIH. Nuestro país estaba dentro de los top 10 de aumento de casos a nivel mundial. Y también teníamos un aumento de algunas enfermedades de transmisión sexual, principalmente la sífilis, que es un buen indicador de qué es lo que está pasando a nivel de la educación y de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Durante la pandemia, principalmente por las restricciones de confinamiento que tuvimos, hubo una disminución de casos de todas las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Es súper difícil decir si esta disminución de casos se debe porque no hubo infecciones o porque no hubo diagnóstico. Lo más probable es que tengamos una epidemiología mixta, una disminución de casos porque como había más confinamiento, había menos encuentros sexuales, por lo tanto podíamos tener menos enfermedad de transmisión sexual, pero también hubo menos diagnóstico porque las personas les costaba acercarse a los centros de salud por miedo a adquirir el COVID. Ya al término más o menos a mediados del año pasado, cuando ya las medidas de liberación comenzaron a aumentar, vimos que empezaron los diagnósticos a aumentar también de VIH, pero también de enfermedad de transmisión sexual como sífilis, gonorrea o no gonorrea. Por lo tanto, lo más probable es que teníamos un escenario oculto durante la pandemia entre el no diagnóstico y la menor cantidad de infecciones. Increíble. Y en cuanto al VIH, tú nos decías que antes de la pandemia estaban tan altas las cifras, ¿no? de diagnóstico en general. ¿Por qué sigue siendo una enfermedad con tanta incidencia? ¿Es una enfermedad de la que se habla poco? ¿Hay mucho de quizás estigmación social? ¿Y cómo estamos también respecto a la región? A ver, el VIH en realidad tiene toda una connotación de discriminación y de ser un tema algo tabú en la sociedad, principalmente en nuestra sociedad que es mucho más conservadora. Durante varios años tuvimos un aumento de casos y luego tuvimos llegar a un plató donde teníamos un aumento bastante lento de nuevos diagnósticos. Sin embargo, en los últimos 5 años se vio, esto es antes de la pandemia, o sea, los últimos 5 años antes de 2020, se vio que tuvimos un aumento importante de diagnóstico y esto en relación a nivel internacional estábamos en el top 10 dentro de los países con más aumento de casos, siendo que en Latinoamérica el aumento de casos iba con una tendencia a la estabilización y en nuestro país iba con un aumento progresivo, lo cual nos llamó mucha la atención. Las sociedades científicas ya alertaban a nivel ministerial de que esto estaba ocurriendo. Esto se debe principalmente a un aumento en el diagnóstico, pero también un aumento en las infecciones. Nuestro país es un país que está bastante avanzado en el control y tratamiento de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estableció un protocolo 90-90-90, tratar de diagnosticar el 90% de las personas viviendo con VIH
controlar el 90% y tratar el 90%. Nuestro país tiene un muy buen control a nivel público y privado y de tratamiento. Tenemos tratamiento a nivel mundial, pero en el diagnóstico estábamos al debe. Con la aparición de los test rápidos y la autorización a nivel nacional del uso del test rápido, aumentaron también los diagnósticos. Pero todavía tenemos en ese sentido una brecha de casos que no están diagnosticados. Y es importante porque esos casos no diagnosticados son los que mantienen la transmisión del virus y el aumento de los contagios. Y a nivel país, si pudiéramos hacer como una radiografía, ¿hay localidades donde hay una incidencia mucho mayor o quizás falta de educación en aquellos temas? Sí, tenemos a nivel nacional regiones que estamos los top 10 de mayores casos, la región metropolitana, al norte, Arica, Iquique, Antofagasta, la quinta región y Concepción. Bueno, en realidad las ciudades grandes son las que más tienen, pero también los puertos y las ciudades mineras, donde existe a veces anexo una población migrante que no tiene prevención o no tiene educación para la prevención. Nosotros vemos que a nivel de las regiones y las ciudades grandes se debe principalmente a población joven que tiene una mala educación sexual. En nuestro país tenemos una política de educación sexual que fue sacada de nivel educacional de la enseñanza media hace aproximadamente unos 10 años, y eso ha hecho que nuestra población joven, nuestros niños, niñas y adolescentes, y los que ya están saliendo un poco de la adolescencia, tengan una educación sexual bastante básica, que está focalizada más hacia lo reproductivo y no hacia la sexualidad y a las medidas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es algo que necesitamos volver a retomar. Y ustedes como parte, como el equipo de la Sociedad Chilena de Infectología, han establecido, no sé, diálogos con el Ministerio de Salud y con el Ministerio también de Educación, de restablecer esta política de educación sexual, como debiese ser. O sea, a través de las sociedades científicas, no solamente la Sociedad Chilena de Infectología, el Grupo SIDA Chile, la Sociedad Chilena de Pediatría y de Adolescencia, en general han tenido conversaciones a nivel gubernamental para volver a incorporar la educación sexual a nivel de los colegios y realizar campañas de educación sexual a través de las redes sociales, que es lo que más utiliza la población joven. Sin embargo, seguimos teniendo esta brecha de la conservaduría y de evitar y tapar el sol con un dedo, de que si no hablamos de sexualidad, los niños no van a tener sexo. Y en realidad lo que hacemos es que si no hablamos de sexualidad, los niños, niñas y adolescentes van a tener sexo no protegido y no educado. Sí. Tú nos comentabas que desde la OMS era el 90-90-90, ¿no? Como un número Exacto. mágico. Los fármacos actualmente de la terapia antirretroviral en Chile han avanzado y de hecho han avanzado tanto que se puede hacer indetectable el virus. O sea, una persona VIH positivo puede hacer su vida normal, incluso tener relaciones sexuales. ¿Cómo es la adherencia al tratamiento? Vos sabes que es buena en general el tratamiento. Una vez que uno adquiere el VIH, hay una responsabilidad a lo largo. Exacto. A ver, la terapia antirretroviral han avanzado bastante. En estos momentos tenemos lo que se llaman los coformulados STI, que son los monofármacos. O sea, son tres fármacos en un solo comprimido, lo que hace que la adherencia de la terapia sea mucho mejor. Es más fácil. Comenzamos con los llamados cócteles hace aproximadamente 15, 20 años atrás, donde los pacientes debían tomar por lo menos 10 pastillas al día y tenían muchos eventos adversos. Actualmente, terapias en nuestro país que están a la par con las guías internacionales de un solo comprimido diario, que son bastante bien tolerados, y a futuro, a nivel mundial, ya se están incorporando fármacos inyectables y orales de liberación prolongada que se usan cada 2 meses, cada 6 meses o incluso una vez al año se está investigando. Por lo tanto, tenemos un avance importante en el sentido de la terapia antirretroviral. Y la terapia antirretroviral no solamente cumple el objetivo de que la persona esté indetectable y esté bien controlada y esté, entre comillas, sana y mantenga una vida normal como una enfermedad crónica, que es lo que termina pasando con el VIH, sino que sabemos que la terapia sirve como prevención.
porque una persona que se hace indetectable, y con las terapias actuales la indetectabilidad se logra bastante rápido dentro del transcurso de 3 a 6 meses, todo indetectable no transmite el virus, y al no transmitir el virus no tenemos un aumento de la epidemia. Por lo tanto, la terapia no solamente es un tratamiento eficaz, sino que además es un método importante de prevención. Buenísimo, esa es una muy buena aclaración. Y con respecto a un poco lo mismo, al tema de la prevención, hace más o menos 2 años se implementó en Chile el programa público de profilaxis preexposición, el conocido PrEP, ¿no? Que es un tema que no se ha conocido mucho porque la pandemia enmascaró todos los otros temas. Y esto como un tratamiento, ¿no?, de la prevención, como tú mismo decías. ¿Cómo ha sido su implementación y su recepción social? A ver, desde el año 2016 que existe a nivel internacional la profilaxis preexposición, el PrEP, el cual fue incorporado a nivel nacional a través de un programa piloto en agosto del 2019 y que está creciendo pero lentamente porque le correspondió pasar primero el estallido social, lo cual generó un menor también consulta a nivel de los centros públicos y posteriormente la pandemia. Pero más o menos hasta ahora tenemos claro de que por lo menos unos 1.500 usuarios han solicitado PrEP en el sistema público. ¿Ok? Y él también está incorporado en el sistema privado. Algunas ISAPRES lo tienen como programa, pero también está la posibilidad de realizarlo a través de consulta privada y conseguirlo a un precio menor por un convenio con ciertas farmacias para los usuarios de ISAPRE. Pero el PrEP es una forma que tenemos por lo menos ya casi 6 años a nivel internacional que ha mostrado ser eficaz forma de prevención de VIH con más de un 97-98% de eficacia si la adherencia a la profilaxis es adecuada. Por eso es importante que las personas se informen y se controlen y vayan a conseguir el PrEP con especialistas que estén capacitados en la entrega del PrEP y no es llegar y comprarlo en una farmacia o conseguirlo ahí con algún amigo que le dé algunas pastillas para usar PrEP. Hablemos un poquito de eso. ¿A quién va dirigido y cómo funciona esto? A ver, el PrEP es el uso de 2 fármacos. Existe actualmente también uno inyectable, pero a nivel nacional todavía no está incorporado, que acaba de empezar a incorporarse a nivel internacional. Pero lo que más se usa a nivel internacional y en nuestro país es el uso de 2 fármacos, tenofovir y entricitabina, coformulados en un solo comprimido. La idea es la toma diaria de este comprimido o en un esquema que se llama on demand, que son de 4 comprimidos, 2 el primer día y 1 a las 24 y a las 48 horas. Y eso es para personas que tienen algún acto de riesgo en un momento puntual. La prevención del PrEP lo que hace es prevenir adquirir el VIH, la transmisión solo del VIH. No permite la prevención de adquirir otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia o hepatitis. Tiene una eficacia, como les decía, superior al 97-98% si la adherencia a su uso es adecuada. Eso significa que los que lo toman en forma diaria deben tomarlo en forma diaria y los que lo usan on demand deben seguir el esquema en la forma en que está indicada. Es bastante bien tolerado, es un esquema muy bien tolerado, los eventos adversos son muy escasos y generalmente los primeros días, pero requiere un control con especialistas porque puede generar problemas renales o óseos a largo plazo, por lo tanto debe llevar un control. ¿Okay? Por eso recomendamos que las personas vayan a lugares que están establecidos para la toma del PrEP. Y en ese sentido, tú me hablabas de que solamente, y eso es importante aclarar, esto no es para prevenir otras enfermedades de transmisión sexual, esto es para tratar el virus del VIH. ¿Cómo para funciona? Prevenir la transmisión del VIH, no tratar. Exactamente, para prevenir. ¿Cómo funciona a nivel poco molecular? ¿Qué es lo que hace? Lo ¿Baja que la hace, carga viral? sí, lo que ocurre es que sin PrEP uno tiene una relación de riesgo, por ejemplo, sin preservativo o con preservativo, pero existe una rotura del preservativo y el cuerpo tiene contacto con secreción que puede tener el virus. Ese virus ingresa a través del organismo, a través de la mucosa y empieza a generar una multiplicación y a luchar con nuestras propias defensas.
Eso ocurre en las primeras 72 horas. Sí, y la mayoría de las veces el virus le gana a nuestras defensas y ahí genera la infección como tal y se disemina en el cuerpo y ya requiere tratamiento, porque ya no hay forma de erradicar el virus del organismo. Lo que hacemos con el PrEP es concentrar en los tejidos el medicamento. Por lo tanto, al tener contacto con secreción que tenga virus, este virus cruza nuestra mucosa y se encuentra con el fármaco. Por lo tanto, no se logra replicar y nuestras defensas lo logran controlar. En cierto modo, sin PrEP es como un batallón de virus con unos 2, 3 defensas nuestras, con 3 guardias afuera, y con palos nomás, y el virus con metralleta. Y al revés, con PrEP es el virus y nuestras defensas con una bomba nuclear. Por lo tanto, cuando el virus empieza a replicarse, nuestras defensas lo logran eliminar. Y eso hace que se controle. Por eso es importante ser bien adherente, porque eso permite concentrar muy bien el fármaco en los tejidos para prevenir la transmisión. Sí, bueno, y ahí está más el más del 97% de disminución de riesgo que tú dices, sí. No hay ninguna prevención de ningún tipo que sea 100%, sí. Pero esto por lo menos puede llegar hasta 97%, incluso hasta el 99%. Increíble. Es importante aclarar que quizás esto no excluye los otros métodos de prevención, ¿no? Exacto, lo que pasa es que, a ver, en general hay personas que no desean usar preservativo. Por lo tanto, le tienen más miedo a adquirir el VIH que otra enfermedad de transmisión sexual que son tratables. Por lo tanto, si yo decido no querer usar preservativo en mis relaciones sexuales, el PrEP es la forma para poder prevenir la transmisión. Pero, bueno, voy a tener que estar controlando porque voy a tener riesgo de adquirir otras ETS. Pero la gran mayoría, y esto es una cosa importante, porque muchas personas dicen, bueno, es que si le damos PrEP la gente se va a desatar y van a olvidar el preservativo. Mi experiencia personal de varios años, de varios años indicando PrEP, es que el grueso de los usuarios que solicitan PrEP no es para suspender el preservativo, sino que principalmente para estar más protegido. ¿Por qué? Porque muchos mantienen el uso del preservativo, pero cuando el preservativo se rompe, cuando existe un accidente con el preservativo, es cuando viene la crisis y la angustia de haber adquirido la infección. Por lo tanto, esa angustia se pierde usando PrEP. Usan preservativo y PrEP, el preservativo se rompe y quedan tranquilos porque ya están con prevención. Por lo tanto, ese mito de que el PrEP va a hacer que se suspenda el preservativo ha demostrado que en realidad disminuye, pero no es importante la disminución del uso de preservativo en la población que usa PrEP. Buenísimo. Y da entonces tu experiencia y la fórmula y todo, bueno, uno no es excluyente, pero podría tener quizás más adherencia que el uso del preservativo, el PrEP. En general sí, porque la gente le tiene más confianza al PrEP que al preservativo, pero la mayoría, a ver, dentro de los usuarios que yo tengo en control, el grueso es gente, la gran mayoría es gente que mantiene el preservativo para prevenir los accidentes. Luego viene el porcentaje de parejas serodiscordantes, donde su pareja es positiva, está en tratamiento e incluso está indetectable, que uno diría, bueno, el indetectable no transmite el VIH, pero llevamos años diciéndole a las personas de que tienen que usar preservativo cuando están en contacto con alguien VIH positivo. Por lo tanto, existe aún un nivel de angustia y de miedo en esa relación de pareja. Entonces, y lo cual yo lo entiendo, y el uso del PrEP permite disfrutar la sexualidad en esa pareja serodiscordante, con tanto una tranquilidad para la pareja al positivo, que se siente más tranquilo y no tiene la angustia de quizás poder dañar a su pareja, que muchos dicen, yo tengo miedo de dañarlo, de generarle algo, y además el que es negativo de también esa angustia de quizás de poder adquirir el VIH de su pareja. Entonces, el PrEP en estas parejas serodiscordantes permite tener una sexualidad mucho más sana, más tranquila. Muchos inician PrEP y después lo suspenden cuando ya están mucho más calmados en ese sentido. Y es importante si la sexualidad es parte no solamente del individuo, sino que de la pareja. Absolutamente. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el PrEP sea efectivo? Y tú nos decías, porque quizás a largo plazo puede generar algunos daños colaterales en el hígado, como todo fármaco.
Si uno va a usar el PrEP en forma diaria, lo que nosotros recomendamos es que se use todos los días y la primera semana debe ser usado los 7 días de la semana. Desde la segunda semana uno podría tener un olvido de 1 o hasta 2 comprimidos a la semana, porque se concentra tan bien el fármaco a nivel de los tejidos que ese olvido de 1 o máximo 2 comprimidos permite mantener el nivel, pero lo ideal es siempre estar todos los días tomando el comprimido. Los que usan el on demand tienen la obligatoriedad de usar 2 comprimidos juntos entre 24 hasta 2 horas antes del acto sexual y mantener un comprimido a las 24 y a las 48 horas. Y en caso de que yo vuelva a tener una relación sexual en esas 24 o 48 horas, debo mantenerlo siempre por 48 horas después de ese acto sexual. En general, los eventos adversos gastrointestinales lo más frecuente los primeros días, pero la gran mayoría no tiene nada. Pero el tenofovir puede generar problemas a nivel renal, principalmente personas que tienen algún problema renal de base o alguna enfermedad que altera los riñones, como los diabéticos, los hipertensos, o muchas veces deportistas que consumen altas cantidades de proteínas que ya presiona al riñón. Por lo tanto, presionar al riñón con la proteína, presionar al riñón con poca agua y presionarlo con el tenofovir puede generar algún problema. Y también a largo plazo alteraciones en el metabolismo óseo que pueden dar osteopenia, o sea, disminuir del calcio. Por lo tanto, también nosotros controlamos la vitamina D y vamos viendo, todos son bastante reversibles al suspenderlo. Las alteraciones hepáticas son bastante leves y generalmente son en los primeros meses, por lo tanto lo controlamos al inicio y posteriormente no es obligatorio controlar las pruebas hepáticas. Buenísimo, buenísimo. ¿Y dónde y cómo puedo acceder a este programa? ¿Dónde lo puedo conseguir? Porque tú me decías es importante no ir de un amigo que te lo recomienda, por ejemplo. A ver, si uno es usuario FONASA, existen hospitales que son referencia a nivel nacional para la entrega del PrEP y que se han ido cada vez incorporando más. Eran 7 hospitales, ahora son 9 y cada vez están aumentando más. Acá se entrega en forma gratuita, la persona debe preguntar en el hospital que le corresponda a su domicilio o incluso en otro, si que no quiere uno muy cercano y quiere ir a otro lugar, debe preguntar dónde se entrega el PrEP. Se entrega muchas veces en policlínicos de infectología o de medicina interna o dermatología, donde ahí lo van a ingresar, le van a hacer unas preguntas, van a evaluar su riesgo y se le van a tomar exámenes basales y se le va a indicar el PrEP y se va a controlar entregando mensualmente en forma gratuita el fármaco. Para los usuarios de ISAPRE o particulares, lo ideal es que averigüen en su ISAPRE si tiene programa PrEP. En estos momentos solo la ISAPRE con salud tiene un programa PrEP para adquirirlo a menor costo. Pero otras tienen la posibilidad de adquirir el fármaco, pero no hay consulta incorporada de PrEP. Entonces pueden asistir a especialistas capacitados, infectólogos, inmunólogos, algunos urólogos, dermatólogos o internistas. Tiene que ser alguien que esté capacitado para explicar el PrEP, para mostrar los pros y los contras y seguir los controles. Y la persona de ISAPRE particular lo adquiere a través de algunos convenios que tenemos los que realizamos PrEP con algunas farmacias donde se adquiere el fármaco más barato, entre un 50 hasta un 70% de descuento, dependiendo de la marca y dependiendo de la farmacia. Eso es súper importante, que sea accesible para todos, que es lo que necesitamos. En este momento el más barato es más o menos 22-23 mil pesos mensual. Con Cruz Blanca, por ejemplo, que tiene programa PEP, 15 mil pesos. Es difícil, pero adecuado. Se puede. Exacto. Sí, exacto. Michelle, vamos a ir cerrando el programa porque son cápsulas de 20 minutos, pero antes queremos saber un poco de ti, porque un sello de este programa es conocer un poquito más de nuestros entrevistados y entrevistadas, y me gustaría hacerte una pregunta. En tu caso, como un médico infectólogo, ¿qué es aquello que te quita el sueño o que te hace levantarte todos los días por la mañana? En realidad, lo que me quita el sueño levantarme todas las mañanas es ver pacientes. A mí me gusta mucho, no solamente la infectología, pero a mí me gusta mucho la administración, el realizar educación al alumnos, becados y además a la población en general. Pero no me veo en cargos administrativos sin ver pacientes. A mí me gusta ver pacientes, el contacto con pacientes, conversar con los pacientes, porque uno aprende de los pacientes bastante. Yo llevo
bastante años en la medicina, llevo 20 años en la medicina ya graduado, y yo siento que cada día aprendo algo nuevo con mis pacientes. 100% educación. Exacto. Michelle, acompáñame a cerrar el programa para despedir este nuevo episodio de 4ID Live, conversaciones imperdibles que acercan la ciencia. Recuerden todos que pueden revisar esta y otras entrevistas con increíbles entrevistados en 4id.science/BOD. Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, y que las personas ingresen a esta página o busquen educación en otras páginas, en páginas que sean bastante adecuadas, sociedades científicas, la Sociedad Chilena de Infectología, porque en las redes sociales hay de todo. Y uno encuentra de todo, lo que uno quiere buscar lo encuentra, a favor o en contra. Entonces siempre es bueno buscar páginas científicas serias donde uno pueda tener una información real de lo que se usa o de lo que se está viviendo en el día a día, no solamente en infectología, sino que en la medicina y en la ciencia a nivel mundial. Muchísima desinformación, por eso es importante hablar contigo. A todos y a todos ustedes, muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.